El sonido. No fue el golpe lo que me rompió la espina dorsal, sino el silencio que vino justo después. Un silencio denso y viscoso, como melaza caliente, que ahogó el jadeo final, que absorbió el clac metálico del arma al caer sobre el mármol pulido. Fue el sonido del fin, y el principio. Recuerdo el color rojo vibrante bajo la luz fría de la luna que se colaba por el ventanal del despacho. No era el carmesí oscuro de las películas baratas. Era un escarlata húmedo y brillante que se esparcía sobre el piso de travertino blanquecino, manchando el patrón perfecto. El olor a cobre, a hierro oxidado, me llenó los pulmones, pesado y cálido, eclipsando el habitual aroma a tabaco caro y papel viejo que siempre dominaba esa habitación. Me quedé allí, de pie, sintiendo el frío del aire acondicionado en mi piel y la punzada ardiente de la adrenalina en mis sienes, mirando la obra, mi obra. Sí, ese fue el clímax, murmuro, y mi propia voz me suena ajena, demasiado áspera para mis 18 años. Me llamo Nicasio, Nicasio Montiel. No es un nombre común, lo sé, lo soy yo. Y lo que viste en el título es cierto. Yo lo hice. Ahora estoy en un lugar que no es mi casa, ni una celda, sino una habitación desnuda con una luz fluorescente que zumba sobre mi cabeza. Pero te juro que el mármol sigue frío bajo mis pies descalzos. Me grabo porque necesito soltarlo, pero no para pedir perdón, sino para explicar la aritmética. La gente se pregunta por qué. ¿Qué te pudo llevar a eso? ¿Una pelea? ¿Una venganza por un golpe? No, amigo mío. Era algo mucho más puro, más frío y más racional que la rabia. Era el peso del dinero, la terrible e inconmensurable avaricia. Mi padre, Eugenio Montiel, no era un hombre de negocios, era un reino en sí mismo. Controlaba la energía, la tierra, los puertos. Su fortuna era tan grande que olía diferente, a tinta seca de contratos milenarios, a bóvedas de banco refrigeradas, a lujos tan antiguos que ya no parecían dinero, sino la estructura misma del universo. Y él era el dios de ese universo. El motivo no fue simplemente heredar, fue la necesidad de ser dueño de mi propia respiración. El dinero ya era mío, desde mi nacimiento. Lo sentía en la sangre. Era mi herencia por derecho de sangre. El problema era el guardián, el tirano que se sentaba sobre la montaña de oro y nos obligaba a pedir migajas. Mi padre no solo tenía riquezas, tenía la tiranía de la firma, el poder de decir no a lo que ya era nuestro. Y yo no podía seguir viviendo en esa jaula de cristal. Para entender el peso de ese silencio final, tienes que entender el tamaño de la jaula que él construyó y en la que me crío. Mi infancia no tuvo árboles ni césped. Tuvo el palacio de cemento, un monstruo arquitectónico de líneas minimalistas y ángulos fríos que daba a una bahía privada. El color dominante era el gris de la austeridad millonaria y el blanco del mármol, tan pulido que podías ver el reflejo distorsionado de tu propia miseria. Mi padre, Eugenio, era un titán calvo y de mirada acerada. Nunca lo vi reír de verdad, solo lo oía. Sus pasos en el mármol resonaban como campanadas de un juicio. Inminente. El sonido constante en la casa era el susurro de los empleados, el clic de las plumas de oro firmando documentos en el despacho y el tintineo de los cubiertos de plata en un comedor donde nos sentábamos, silenciosos, separados por 20 metros de mesa de caoba. No fue hasta que tuve unos 10 años que entendí la escala. Mi amigo Ciro, un chico de la escuela que vivía en el barrio normal de la ciudad, vino una tarde. Vio el ala de la casa que solo albergaba los coches y preguntó: ¿por qué tienen un concesionario de autos en su jardín? En ese momento, la opulencia se hizo tangible. No éramos ricos, éramos otra cosa.
una raza aparte. Mi madre, Isidora, era una joya hermosa y frágil. Una mujer de piel pálida y ojos grandes, siempre envuelta en sedas y perfumes franceses que olían a jazmín y a resignación. Ella fue mi primera lección sobre la avaricia. Nunca lo dijo con palabras, pero lo vi en la forma en que su mano temblaba al sostener la copa de vino, en el modo en que evitaba la mirada de Eugenio y en la desesperación con que me agarraba la mano. Ella me enseñó que la única libertad en esa casa era el dinero, y que la única forma de conseguirlo era a través de él. Todo esto, Nicasio, me susurró una vez mientras señalaba los cuadros de Goya y Velázquez que cubrían un pasillo entero. Es tuyo, es tu sangre, es tu derecho. Solo tienes que esperar a que el viejo suelte las riendas. Esa frase no era amor maternal. Era una traición silenciosa, el primer empujón hacia el abismo. Ella era mi cómplice inconsciente. A partir de ese día, el Palacio de Cemento dejó de ser mi casa para convertirse en una prisión cuya llave era un testamento. Cada vez que pasaba por el despacho, no veía a mi padre. Veía la caja fuerte detrás de su escritorio, llena de papeles que me harían libre. El cálculo comenzó a esa edad. Recuerdo contar los 18 candelabros de cristal que pendían del techo de la sala principal. Recuerdo estimar, obsesivamente, cuántos ceros debía tener la cuenta bancaria para pagar todos esos lujos. La avaricia no era un deseo, era una matemática, y mi padre era la única resta que quedaba por hacer. El Palacio de Cemento no solo era mi prisión, era mi aula. Aprendí rápido que mi padre, Eugenio, ejercía su poder no con puñetazos, sino con la humillación del permiso. Cada necesidad, cada deseo, era una audiencia humillante. Quería un viaje, un coche, una simple tarjeta de crédito sin límites para sentirme dueño del apellido Montiel. Todo requería un encuentro en el despacho. Entrar allí era como caminar sobre cristales rotos. La habitación, con sus paredes forradas de madera de nogal oscuro que absorbía toda la luz, olía a poder rancio. Eugenio se sentaba detrás de un escritorio tan grande que parecía una plataforma de lanzamiento, mirándome por encima de sus lentes de montura fina con una expresión de eterno desprecio. $10.000 para un viaje, Nicasio, decía, sin levantar la voz, el tono más peligroso que el grito. ¿Sabes cuántas horas trabaja un hombre normal para ganar eso? Tú no vales $10.000. Solo vales lo que yo decido que vales. Y me firmaba un cheque por 500. $500. Para el hijo de Eugenio Montiel. El desprecio no era por el dinero en sí, sino por la humillación de la dependencia. Él me había dado todo el oro del mundo, pero me había negado la dignidad de poseerlo. La escalada de conflictos no fue de gritos, sino de silencios cargados. Cuanto más crecía, más insoportable se hacía su control. A los 16, le pedí que me dejara manejar uno de sus autos clásicos. Se rió, ese sonido seco y áspero que salía de su garganta, y dijo: «Tú solo sabes gastar, hijo. Las llaves se ganan y tú no has ganado nada. De hecho, dudo que algún día seas capaz de manejar un negocio sin arruinarlo en una semana». Ese día sentí un frío recorriendo mi espina dorsal. No era ira, era la comprensión de que mi vida era un cheque en blanco sin su firma. La avaricia mutó de un deseo a una necesidad de autoconservación. Si no tomaba el control de esa fortuna, me convertiría en el hombre sin valor que él describía. Mi madre, Isidora, se convirtió en una sombra temblorosa, la personificación del abuso pasivo. Su traición se profundizó. No solo me empujaba a desear la herencia, sino que me revelaba los secretos de Eugenio, las grietas del imperio. «Tu padre no está bien», me susurró una noche en mi habitación,
con los ojos hinchados de lágrimas de ginebra. Sus cuentas, hay un fideicomiso en Suiza que no está a tu nombre. Lo está moviendo. Él cree que podemos conspirar contra él. Si no actúas pronto, Nicasio, no quedará nada. Ese fue el primer secreto. El fideicomiso oculto. El indicio de que Eugenio planeaba no solo controlarnos en vida, sino dejar una trampa financiera post-mortem, asegurándose de que la riqueza quedara en manos de fundaciones o de otros parientes lejanos, solo para negar a mi madre y a mí la libertad que tanto anhelábamos. La revelación me golpeó como un latigazo de frío. El control de mi padre no era solo una prueba, era una sentencia de desheredación. Él prefería quemar el reino antes que entregárselo a quien consideraba débil. La tensión familiar era una cuerda de piano estirada al máximo. En ese entorno vivía también mi tía, Melissa, la hermana menor de Eugenio. Ella era una mujer soltera, con un aire perpetuo de resentimiento, que actuaba como secretaria personal y administradora de la casa. Melissa, siempre vestida de negro y con un rosario colgando de su cuello, era el ojo y el oído de mi padre. Ella odiaba a mi madre por ser la esposa y me odiaba a mí por ser el heredero natural. Pero Melissa también era una cautiva. Su sueldo era ridículo y su única promesa de bienestar era Eugenio. Ella era la variable que yo debía calcular. Un mes antes del punto de quiebre, se produjo la traición total. Mi padre, de repente, anunció en la cena que le había dado a Melissa la gestión de la principal cuenta operativa familiar, negándome a mí, su único hijo, incluso el derecho a un puesto de verano en su empresa. Melissa es eficiente, Nicasio. Tú eres un lujo. Su voz era cruel, tallada en hielo. En ese momento, vi el futuro. Ser un parásito dorado hasta que Eugenio muriera de viejo, solo para descubrir que la fortuna había sido desviada. La avaricia se transformó en pánico. Necesitaba ese dinero no solo para vivir bien, sino para ser Montiel. El punto de quiebre llegó una semana después. Me atreví a confrontarlo en el despacho. Le presenté mis notas, mis planes. Intenté hablarle de negocios. Quería probar mi valía. Él ni siquiera levantó la mirada de los papeles. Cierra la puerta al salir, Nicasio. Ya estoy cansado de tus representaciones. La única cosa que harás por esta familia es llevar mi apellido. Nada más. Y ten cuidado con lo que deseas. La herencia es más un peso que un regalo. No fue lo que dijo, fue la forma en que lo dijo, con una indiferencia que me redujo a polvo, a un mueble más en su vasto palacio. Salí de esa habitación con los nudillos blancos y el corazón latiendo un ritmo nuevo, frío, calculado. El plan se formó en la oscuridad de mi lujosa habitación. No era un plan de escape, sino un plan de liberación financiera. Tenía que ser rápido, limpio y, sobre todo, parecer un accidente o un intruso. Necesitaba el testamento, los códigos de la caja fuerte de su despacho y la confirmación de ese fideicomiso suizo que mi madre me había mencionado. Necesitaba neutralizar a la única testigo despierta, Melissa, que dormía en un ala separada, pero que se levantaba antes del amanecer. Y mi madre, ella estaría durmiendo, medicada como siempre. Yo sería el hijo asustado que encuentra el cuerpo. La avaricia me dictó cada paso. La seguridad del palacio era impenetrable desde fuera, pero desde dentro solo se trataba de anular las cámaras del despacho por unos minutos y usar el arma de caza que Eugenio guardaba en la misma habitación. El plan no fue homicidio pasional, fue ejecución financiera. El móvil era la herencia completa, sin cláusulas, sin fideicomisos ocultos. Necesitaba que muriera rápido, antes de que pudiera firmar los papeles finales para desheredarme.
El olor a miedo se mezcló con el olor a papel moneda en mi mente. La noche del viernes, cuando el personal de seguridad rotaba y mi padre solía trabajar hasta tarde, se convirtió en la fecha límite. Tenía que hacerlo. No por venganza, sino porque la alternativa era la pobreza disfrazada, la humillación eterna. Y yo, Nicasio Montiel, no había nacido para ser un espectro. Había nacido para ser el dueño. La noche era oscura, tan densa que el palacio de cemento parecía flotar en un mar de tinta. A las 2 de la mañana, el silencio era absoluto. Un silencio de tumba, irónico en retrospectiva. Mi plan era simple, frío, dictado por esa necesidad feroz de la herencia. Mi madre, Isidora, dormía profundamente, ayudada por la dosis extra de ansiolíticos que le había puesto en su té. Melissa, la tía entrometida, también estaba neutralizada. Había colocado discretamente una nota anónima sobre una supuesta emergencia bancaria en la ciudad, un gancho irresistible para su avaricia subordinada, forzándola a irse de madrugada. Yo era el único Montiel despierto en la casa. Me moví como una sombra, vestido solo con ropa oscura. Fui directo al estudio, ese lugar que olía a poder y a mi propia sumisión. Desactivé las 2 cámaras internas del despacho por el panel de servicio que mi padre, ingenuamente, me había enseñado a usar una vez para cambiar la iluminación. Eugenio estaba allí, exactamente como esperaba, sentado en su sillón de cuero, con la luz de una lámpara de escritorio bañando su calva. Tenía un vaso de whisky a medio terminar y estaba leyendo informes financieros. Él era la única cosa que se interponía entre la prisión y la libertad, entre la humillación y el trono. Mi corazón no latía, martilleaba contra mis costillas. Era un tambor de guerra, una mezcla contradictoria de terror gélido y una euforia ardiente que me hacía sentir invencible. Abrí el armario de madera de caoba, el que tenía el doble fondo. El arma de caza de mi padre, una pieza antigua de plata y ébano, estaba allí. Estaba cargada. Di el primer paso. El cuero de mis zapatos resonó una vez en el mármol, un eco traidor que rompió el silencio. Eugenio levantó la cabeza. Sus ojos grises se entrecerraron. «Nicasio, ¿qué estás haciendo aquí?» Su voz era pesada, molesta, pero no asustada. Nunca me había temido. Ese tono, ese mismo tono de desprecio superior, fue el último clavo en mi ataúd moral. Acabó con cualquier duda. «Vengo por lo que es mío, padre», le dije, mi voz extrañamente tranquila, profesional. Él no entendió la amenaza. Solo sonrió, una mueca seca. «¿Vienes por dinero? Es demasiado tarde, hijo. Ya hice las llamadas. No tendrás un centavo más hasta que...» No lo dejé terminar la frase de castigo, de negación. Levanté el arma. Vi un destello, una comprensión aterradora y tardía en sus ojos, justo antes de que el sonido se apoderara de la noche. El estampido fue ensordecedor en el espacio cerrado. El vaso de whisky cayó al suelo con un tintineo que pareció durar horas. Y luego, el tut, ese sonido final, seco y nauseabundo, del cuerpo cayendo sobre el travertino. Me acerqué, mis sentidos en hiperfoco. El olor a pólvora era acre, mezclándose inmediatamente con el olor dulzón de la sangre que comenzaba a manchar los papeles de su escritorio. No había terror en mí, solo una concentración fría. Esto no era un asesinato, era una transacción. Tomé el anillo de su dedo, la llave de la caja fuerte. Abrí el panel, saqué el testamento, los códigos bancarios y, sobre todo, los documentos del fideicomiso suizo que mi madre había mencionado. Ahí estaba, la evidencia de su traición. Salí del despacho, el arma tirada descuidadamente a un lado. Cerré la puerta y llamé a seguridad. Mi voz temblaba a la perfección. «Ha habido un intruso. Mi padre está herido».
El caos posterior fue un borrón de sirenas rojas y azules, luces parpadeantes sobre el mármol ensangrentado. La policía, los abogados, los médicos. Yo era el hijo destrozado, el único testigo. Melissa regresó histérica. Mi madre se despertó, llorando débilmente, la víctima perfecta. La avaricia me había dado lo que quería, la libertad, el reino. A los 18, Nicasio Montiel era el heredero único de una de las mayores fortunas de Latinoamérica. Pero la avaricia es un amante cruel. La primera traición vino de Melissa. Ella no me había ayudado, pero en medio del interrogatorio, con la casa llena de policías, ella reveló que Eugenio había estado cambiando el testamento hacía meses. Él no se fiaba de Nicasio ni de Isidora, le dijo al detective con una voz de víbora dulce. Él ya estaba moviendo los activos. Nicasio se lo llevó antes de que el proceso estuviera terminado. Esta traición no importaba legalmente, pero me preparó para la verdadera puñalada. La gran revelación vino del abogado principal de mi padre, un hombre viejo y pálido llamado don Ricardo. Me citó 2 semanas después, en el mismo despacho limpiado, ahora aséptico y frío. Me entregó los documentos. Joven Nicasio, su padre siempre fue un hombre complejo. Él sabía que su riqueza era una carga. El testamento confirmaba mi herencia, con una cláusula impactante. Él me dejaba la gestión total de todo el imperio, los edificios, el nombre, pero solo con una condición. Yo no recibiría un solo dólar, ni un centavo de los ingresos, hasta cumplir los 40 años. El dinero se invertiría en un fideicomiso blindado y perpetuo. Yo sería el guardián del dinero, no el dueño. El hombre que yo había matado por avaricia me había jugado la última y más cruel de las cartas. Él sabía que mi mayor castigo no sería la pobreza, sino la gestión forzada de una riqueza inalcanzable. Yo era el rey con la corona, pero sin oro para tocar. Yo había matado a mi padre para ser libre, y él me había condenado a la esclavitud de su legado. Y luego vino la traición final, la que rompió la ilusión de mi madre. Al abrir el fideicomiso suizo, descubrí que Eugenio había estado transfiriendo fondos no para desheredarnos, sino para crear un fondo de emergencia secreto para mi madre, Isidora, y para mí, en caso de que su imperio colapsara. Una red de seguridad. Mi madre lo sabía, y aún así me había empujado a creer que nos estábamos quedando sin nada. Ella no quería el dinero. Quería verme romper el control de Eugenio, y yo fui el tonto que lo hizo. Ahora, a mis 18 años, soy el dueño del palacio de cemento. Vivo aquí, pero no toco el dinero. El sonido de mis pasos en el mármol es el mismo eco vacío que el de Eugenio. Mucha gente me pregunta si me arrepiento de haber matado a mi padre. Mírate la cara. ¿Crees que sí? Me arrepiento de una sola cosa. No me arrepiento de haberlo matado. Me arrepiento de que su plan funcionara. La avaricia me empujó a buscar la libertad total, y al matar, encontré la prisión definitiva. Yo soy el fantasma de mi padre, obligado a cuidar el tesoro que me niego a mí mismo. Esa es la crueldad que revela esta historia. La muerte fue rápida. La esclavitud del dinero es eterna. Ahora ya sabes la verdad que el título te prometió. La verdad es que la avaricia solo te da lo que no querías. Si has llegado hasta aquí, te pido solo una cosa. Si esta confesión te ha calado hondo, si te ha quitado el sueño esta noche, dale me gusta a este video. Suscríbete si quieres saber cómo es vivir en esta jaula de oro día a día. Y lo más importante, comenta aquí abajo. Dime qué crees que haré a los 40 años. Te leo, te veo, y no cierres los ojos.